Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con el filósofo, sociólogo y educador Juan Casasus, espero haber pronunciado bien el nombre, siempre tengo un poco de problemas con eso, pero es un tremendo invitado. ¿Por qué? Porque el tema que él aborda en su libro, del cual vamos a hablar, que no es el único, aquí voy a mencionar algunos, Siento, luego existo, el devenir humano a través de las emociones, es un tema que está muy contingente, sobre todo porque además él es un experto en la educación emocional. Eh, bueno, él ha escrito libros como La educación del ser emocional, La educación escritos críticos, escuela y la desigualdad. Son temas súper contingentes hoy, se están conversando mucho el tema de las enfermedades mentales, en la educación, el abandono de los chicos y chicas del colegio. Son temas súper contingentes hoy. Vamos a hablar de este libro, pero también quiero hacerle algunas preguntas de eso, aprovechando que estoy con él porque es un experto en esto. También quiero mencionar que eres el creador del método Conciencia Emocional y Comprensión Emocional. Y este libro, Siento, luego existo, examina 30 años de investigación de Juan de las emociones desde la filosofía, la neurociencia y la psicología. O sea, son estudios que han abordado las emociones muy profundamente. Interesante que también se incluya la neurociencia que está muy también muy presente hoy en distintos estudios de las emociones de la educación. Este libro nos permite entender las emociones más allá de muchos prejuicios que se han establecido culturales, que se están empezando a derribar, pero aún siguen presentes, que han marcado en muchos ámbitos el estudio de las emociones en general. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí día Eh, con Solcito. Sí, mira, para mí estoy más contenta de poder hablar contigo porque creo que este año ha sido un año en que las emociones han sido muy conversadas, sobre todo en noticias, a partir de la educación y a partir de muchos ámbitos. Post pandemia, post estallido social, en Chile las emociones de alguna forma están presentes en muchas conversaciones. Se están cuestionando cómo se abordan y eso es muy importante. Ahora hablemos del libro Siento, lo existo para entrar también en otros temas. Quería preguntarte en primera instancia que tú explicaras con tus palabras lo que yo expliqué brevemente, de qué trata Siento, luego existo y cómo llegaste a escribir, cuáles son los estudios que abordaste, cuál es tu experiencia para trabajar en este libro. Uf, Me imagino que debe ser muy largo. se notó, se notó. Es largo porque yo he dedicado mi vida a la educación, mi larga vida a la educación, he investigado mucho en el tema y quizás lo que está en ese libro, La escuela y la desigualdad, el resultado de una investigación de resonancia mundial, de mucha importancia a nivel mundial, reconocida como tal, donde dice que lo más importante en los procesos de aprendizaje son los climas emocionales en el aula, ¿no? Que son las relaciones entre los profesores y los alumnos, las relaciones entre los alumnos y lo que emerge de esta doble vinculación. Parece sencillo, ¿ah? Pero eso es lejos. Esa variable solo explica más la variación de rendimiento que 48 otras variables que se utilizan en política pública. Entonces, por supuesto, la pregunta era, bueno, si esto es así, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces ahí empezamos a hacer como 20 años investigaciones acerca de qué son las emociones, ¿ah? De qué es lo que es esta cosa. Originalmente yo soy filósofo y admiro mucho a Platón y Sócrates. ¿Ah? ¿Ah? Y Sócrates, que era un tipo muy concreto, ¿ah? Decía, bueno, si uno quiere ser zapatero, primero hay que saber qué es lo que es un zapato, de qué está hecho, para qué sirve. ¿Ah? Y entonces eso como a mí me ha interpelado mucho. ¿Ah? Y me ha hecho la pregunta, bueno, ¿qué son las emociones? ¿De qué están hechas? ¿Ah? ¿Para qué sirven? ¿Ah? Eh, y que es una pregunta que, al parecer, no ha sido no ha sido muy formulada por mucha gente. ¿Ah? Eso es como muy extraño. ¿Ah?
porque sea por sabido lo que son las emociones. Todos tenemos emociones, pues entonces todos tenemos estado de ánimo. Entonces se supone que todos sabemos lo que son. En cierto sentido, sí. Pero hay tantas cosas que uno sabe lo que son, pero también no sabe lo que son. Te digo, por ejemplo, qué sé yo, el amor. Ya, todos sabemos lo que es el amor. Pero ¿qué es eso? O la energía. Todos sabemos que es la energía, pero ¿qué es eso? No, 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 es mucho más lo que no sabemos, es más allá de lo que sabemos. Y entonces, bueno, hemos desarrollado en la Escuela de Educación Emocional, que es la fundación en la cual operamos, este método de conciencia emocional y comprensión emocional para poder acercarse a este tema a nivel de la escuela, pero con fundamento lo más profundo posible. Y como tú decías, este año post, semi-post pandemia, porque no sabemos si hemos salido todavía o no de allá, se ha hablado mucho de salud mental, convivencia. El Ministerio de Educación ha hecho como grandes esfuerzos, estamos cooperando, te fijas en esto, para poder enfrentar este tema, y como salud mental y como convivencia. Pero en la base de la salud mental, en la base de la convivencia, están las emociones. ¿M? ¿Ah? O sea, salud mental en el fondo están producidas por desequilibrios emocionales, por cosas difíciles ah, eh, entonces la convivencia depende del tipo de relacionamiento que hace uno con los otros y que todo ese relacionamiento está basado en la emocionalidad que está presente en la relación. Entonces, nos estamos preguntando qué es lo que es esto. ¿Y qué es lo que... A ver, no quiero hacer de esto como una clase, pero ¿qué es lo que qué es lo que encontramos en el fondo del debate? Que hay dos corrientes. Hay dos corrientes. Hay una que tiene que ver con sentido común y que la tradición histórica, que son reacciones automáticas, que son positivas, que son negativas, y que son innatas, que vienen del mundo inconsciente. ¿Ah? Y que por lo tanto no hay mucho más que hacer, sino que decir hay que portarse bien, hay que ser bueno, o hay que premiar, castigar, toda una serie de enfoques muy normativos. Y otro enfoque es decir, es producto de la conciencia, que nosotros construimos nuestras propias emociones eh, como un proceso de construcción consciente de lo que nos ocurre. Y esta última es la que ha ido tomando vuelo a nivel de las neurociencias. Te fijas, gente que sea como Damasio, con Joseph Ledoux, que son como gente de mucha referencia, pero también en psicología y sobre todo en filosofía. Hay filósofos que lo han planteado hace tiempo, pero ahora ha sido retomado. Y lo que nos dicen es que las emociones nosotros creamos nuestras propias emociones y son nuestra manera de conocer el mundo. Es nuestra manera de decir cómo nos estamos relacionando con el mundo. ¿Cuál es la implicancia de esto? Es que si es que tomas tú una visión conductista, que son innatas, que hay negativas y positivas, te fijas, esa cosa terrible, no hay mucho que hacer salvo amonestar y como ejercer presión, pórtate bien, no te portas mal, no tengas rabia, no tengas miedo, ese tipo de cosas que no funciona. No funciona porque si una persona le tiene miedo, la persona le dice que no tenga rabia, entonces uno se la traga, y después va a ser más fuerte. Lo hemos visto, cómo ocurre. Pero si entendemos que es un proceso de que cada uno va creando su forma de apearse en el mundo a través de las emociones, entonces hay un proceso educativo y de exploración individual, ¿ah? que es objeto de procesos educativos. Entonces hay como estas dos corrientes. Yo sostengo esta, que son hechos de la conciencia, y en ese libro lo que hay una fundamentación, espero, según me han dicho, muy fundamentada, desde este punto de vista, de que nosotros creamos las emociones que son producto de nuestra conciencia y nuestra experiencia de la vida. Bueno,
continuando con lo que hablábamos, mientras leía este libro me fui dando cuenta de algo que me había percatado anteriormente. Por ejemplo, quería ir a un tema súper puntual que es la historia. Por ejemplo, cuando se enseña historia, generalmente se habla de hechos históricos y decisiones tomadas por generalmente hombres que son reyes, presidentes, etcétera. Pero generalmente se excluyen las emociones. Esas decisiones se apuntan a temas principalmente racionales, que lo leí un poco en el libro este, el ser racional, el ser emocional, tu libro. Eh, entonces yo me estaba acordando de un libro que leí que es este, que es Hitler, es una novela gráfica de Shigeru Mizuki, en donde es una biografía de Hitler, pero muy enfocado en que muchas de las decisiones que Hitler tomó estaban influenciadas por sus emociones, por su historia, por sus frustraciones, y bueno, y derivó en todo lo que ya sabemos. Y siempre me llamó la atención que en arte, en cine, en literatura, que está también muy bien fundamentada, muchas novelas, películas históricas, pero se abordan más de las emociones, pero en el colegio, cuando se pasa en el colegio o en la academia historia, esto no está presente. Quería si podías desarrollar este tema, si te parece que está bien o no tiene fundamento, pero en este tema me parece que es muy evidente esta falta de este dejar fuera las emociones como fundamentales en tomas de decisiones que son finalmente para toda la humanidad. Sí, sí, mira, oye, sé que importante es lo que estás diciendo y te lo valoro y lo admiro. Ujú. Mira, eh, a lo largo de la historia ha habido una corriente principal, ¿ah? ¿Ah? Que habla que las emociones son irracionales. En el libro se habla de el mito de la auriga de Platón, ¿ah? Que este señor arriba un coche al lado, te fijas, y que entonces el señor es una imagen del ser humano, que el señor es la razón, ¿ah? Y está guiando dos caballos, uno negro, y que son las emociones, las pasiones negativas que te tiran para abajo, y por otro lado el caballo blanco que te traía para arriba, que son las buenas emociones, etcétera. Eso ha marcado la historia, ¿ah? La historia de las emociones, ¿ah? Y que ha considerado emociones positivas y negativas, ¿ah? Pero también había una corriente al lado, ¿ah? Y mi impresión es que se ha valorado tanto esta idea de que las emociones son irracionales, ¿ah? Porque hay un tema de poder detrás de esto, ¿ya? Y la historia del poder, si alguien escribiera la historia del poder, habría dicho, esto es un manejo de las emociones de tipo conductista y lo que habíamos dicho de no consciente, y por lo tanto hay que dejar las emociones de lado porque no son confiables. Ahora, voy a leer ese libro de Mizuko, que me parece súper interesante. Mizuki, sí. Eh, eh, Porque si tú te fijas, todas las decisiones son las emociones las que toman las decisiones. En Chile, en economía, la economía chilena se basó en los planteamientos de Gary Becker, principalmente, y Friedman, pero Gary Becker también, que se llama el rational choice, la elección racional de la economía, y que estructuró toda la economía chilena, desde la dictadura en adelante, en esta idea que las decisiones eran racionales y los dos tenían premios Nobel. Pero después vinieron dos otros premios Nobel en economía, Kahneman con este libro pienso pensar rápido y pensar lento, y también Thaler, que demostraron que las decisiones no eran del pensamiento, sino que eran emocionales. Entonces, está como incluso en la economía es que las decisiones son emocionales. Entonces, si tú te das cuenta, en todos los ámbitos en que tú has tomado una decisión, lo que aparecería que estás por si te parece que es mucho comprar esa camisa tan cara, buscas muchas explicaciones de por qué, ¿te fijas? Y te las pruebas, te miras al espejo y los malls lo saben, porque en esas piezas, lugar donde se mueve uno, se compra uno, hay 4 o 5 espejos y uno se mira detrás adelante, o sea, me gusta o no me gusta, o sea, es una apelación al mundo emocional.
Hitler, el maestro de las emociones, entendió perfectamente bien, no solamente él en un libro, era muy conectado con su mundo emocional, sino que él entendía la manipulación emocional de la población alemana, que no son nada tontos, pero de repente uno dice, ¿cómo que cayeron en esto? ¿Te fijas? ¿Ah? Es por una manipulación emocional. Mira, ponte en lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Chile. ¿No? Eh, eh, hay un gobierno de gente joven, ¿ah? Que hizo una carrera, ¿ah? Porque como todo joven hay que refundar, ¿ah? Hay que crear este mundo va mal, tenemos que hacer otro mundo. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Uno puede estar de acuerdo, no está de acuerdo, pero al final eso, ¿te fijas? ¿Ah? Entonces está en el gobierno, ¿ah? Se han jugado por la opción, pero ¿qué se han encontrado? Que los estados de ánimo de la población chilena son de inseguridad, no tienen nada que ver con refundación, ¿te fijas? ¿Ah? Los estados de ánimo no tienen objetos específicos, hay situaciones que lo aumentan, pero ¿te fijas? Entonces, es tan potente el mundo de la emocionalidad que esta fuerza de estos jóvenes que han llegado al gobierno, ¿te fijas? Que tienen mucho poder, toda esa energía no se ha podido transformar en acciones concretas porque el mundo emocional en el cual opera el país es completamente otro. ¿No? Entonces, es un terreno de una fuerza enorme, ¿ah? Pero porque ha habido una interpretación, desde mi punto de vista, equivocada y abusiva de lo que son las emociones, ¿ah? Siempre se han dejado de lado, es como para responder a tu pregunta, quizá. Está bien, lo entendí y creo que es muy apropiado porque, bueno, tiene relación con lo que yo comentaba, que finalmente las emociones están mucho más presentes y influyen mucho más en la toma de decisiones de lo que se cree. Como que se ha escrito que no, que se esconde un poco de eso, pero está súper, súper presente. Bueno, y quería destacar que también en el arte que ha hecho, que aborda la historia, como esta novela gráfica o como películas, por ejemplo, pienso en la película de Churchill, en distintas películas, también La Caída, que también aborda Hitler, ahí las emociones son mucho más fundamentales y se devela que la historia está marcada, nuestra historia está marcada por las emociones, mucho más de lo que se cree. Quería ahora hablar un poco de la escritura de este libro y mencionar un párrafo que me llamó muchísimo la atención, que está en la primera parte, que se llama La historia de la vida en un párrafo. Es una muy bonita, es efectivamente un párrafo, una muy bonita forma de escribir, de resumir una parte de la historia de la humanidad. Ahí está, es un párrafo, es esto de aquí. Entonces, quería preguntarte un poco sobre la escritura de este libro. ¿Cuán difícil es? Porque, ¿cómo influyó tu trabajo en pedagogía? Porque me llama la atención que siendo un tema tan complejo que aborda desde la filosofía, la neurociencia y la psicología, es un libro muy simple de leer en el sentido en que da muchos ejemplos, es muy pedagógico. Que entonces quería abordar un poco ese tema en la forma de la escritura de este libro. Bueno, cuando yo era muy joven, era muy inseguro, como la mayoría de los jóvenes, no la mayoría, como buena parte. ¿Ah? Y siempre trataba de ser como, de mostrarme como muy inteligente. Hasta que un día escuché un comentario, ¿ah? De alguien en el trabajo que me decía, es tan inteligente que no se le entiende nada. ¿Mm? Y dije, ¿ah? Entonces, desde ahí aprendí que lo más importante era poder tratar de comunicar y como decantar y ponerlo en términos más simples, pero más llenos de contenido en la escritura. Entonces yo me he esforzado mucho, ya cuando era un poquito más grande, en poder comunicar mejor las cosas que son más difíciles. Y, y, y tengo muy claro que una lección que me hizo Melanie Josh de Random House, que me dijo, mira, hay que cuidar al lector. Ahí era lectora, perdón. Ah, entonces es un libro
esté tratando de cuidar al lector, dando ejemplos concretos, usando bastante ironía, ¿ah? Y creo que es bastante pedagógico, ¿ah? En temas que son complejos como los seres humanos, ¿ah? Pero creo que es fácil de leer. Las personas que lo han leído como casi de una, ¿ah? Entonces ha sido, sí, esa es la... Sí, efectivamente, como bueno, mencionaba antes y como lo menciona Juan, creo que es un libro muy simple de leer en el sentido en que, bueno, no tiene que ver con la profundidad de cómo están abordados los temas, sino que tiene que ver principalmente con la escritura. Por eso le preguntaba, porque la profundidad de los temas es otro ámbito, porque está bueno, son 30 años de investigación, no es cualquier cosa. Em, También quería ahora preguntarte sobre, esta es como una historia de las emociones. También habla hablamos recién de la historia, pero ahora sobre esta como historia de las emociones. Quería que me unieras este libro con los otros que has escrito anteriormente en referencia a las emociones y a la educación. ¿Cómo se unen tu trabajo en esta investigación con este libro? Bueno, te mencioné al principio que este libro, el libro La escuela y la desigualdad, fue una investigación muy grande en 14 países, ¿ah? Y una base de datos avalada por los expertos mundiales, ¿ah? Mm. Donde decían que lo más importante en el proceso educativo, en el aprendizaje, son los climas emocionales y los tipos de relaciones que hay entre las personas, ¿no? Eso fue como el punto de partida y en esa época dije, bueno, armamos un equipo, yo trabajaba en la UNESCO en ese tiempo, armamos un equipo y dijimos, vamos a llamar esto educación emocional, ¿ah? Ese fue. Ah, osadamente, ¿ah? Mm. Entiendo que paralelamente en España se estaba también con otro tipo de educación emocional que era otra corriente, ¿ah? Pero igual, mismo nombre. Eh, eh, en, en las investigaciones que hicimos y que están expresadas en ese libro, La educación del ser emocional, es como una explicación de los métodos, ¿no? Para mostrar que todas las conductas que tenemos nosotros están impulsadas por las emociones. Pero las emociones no son respuestas automáticas a estímulos externos, ¿ah? Sino que son generadas por lo que nos ocurre internamente a nivel de nuestras necesidades fundamentales y a nivel de nuestros valores. Lo que pasa con nuestras necesidades fundamentales y nuestros valores genera cierto tipo de emociones y genera cierto tipo de conducta. Entonces, ese es como el meollo de ese segundo libro, ¿ah? Y bueno, están explicadas distintas cosas, ¿ah? Pero es un llamado a pensar que las emociones tienen que estar en el centro. Si uno quiere estar interesado en formar ciudadanos, que la gente sea buena gente, que sea, hay que poner la emoción en el centro de la educación, Mm. que es la formación del ser humano. Y en este tercero es como una justificación con mucha fundamentación de investigación, y que tiene que ver con lo siguiente. La finalidad de la educación es la formación del ser humano, ¿ah? Que es el desarrollo ético, estético, emocional, en la formación del ser humano. No es, la finalidad de la educación no es aprender técnicas para conseguir trabajo. No es que no sea, Quería, no es que no sea importante, pero Quería, a propósito de eso, para el que continúe, pero poner un punto que me parecía interesante. Eh, en el tema de la educación, a propósito de tu libro La Escuela y la Desigualdad, todavía se considera que la educación es un lugar, o sea, que la escuela, el colegio, la universidad es un lugar de entrega de conocimiento. Hoy los conocimientos están disponibles, principalmente a nivel escolar, están disponibles a través del Internet, se puede acceder al conocimiento. Entonces, en ese factor, ¿cómo se define también la educación hoy? Porque parece que lo que tú planteas, tus investigaciones, hoy cobra aún más relevancia con estos factores que cada vez se van desarrollando más, la información va a estar cada vez más y más y más disponible. Entonces, ¿qué función cumple
la educación, la escuela, la universidad, Sí. el colegio. Ya. Voy a terminar lo que estaba a punto de Sí, sí, decir y disculpa. es súper, no, pero es un tema importante. Diga. Entonces, en- lo más importante es la formación del ser humano, puesto que siempre el mundo del Mm, trabajo está cambiando alrededor, donde nadie puede formar para un trabajo específico hoy día, ya cambió esa época. Lo más importante es fortalecer las capacidades del ser humano del punto emocional para poder adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estoy diciendo que no tenga que aprender tecnología, pero más importante que la tecnología es la formación del ser humano y eso como el corazón. Y en el ser humano se habla del ser humano integral. A mí no me gusta la definición que dan de ser humano integral porque son una suma de cosas. Ser humano integral es un ser que tiene mente y cuerpo. Es bien conocido. O sea, la corporalidad tiene que estar presente. Pero más central y más complejo, más interesante es el tipo de la mente. ¿Ah? Y en la mente hay muchas interpretaciones de qué es la mente. Pero hay también definiciones como operacionales de la mente. Por ejemplo, la que yo utilizo, que es de la Universidad de Cambridge, es que la mente es lo que nos permite tener emociones, perdón, sentir emociones y tener pensamientos para conocer el mundo. Mira, sentir emociones y tener pensamientos para conocer el mundo. Este, el punto de esta definición es que conocemos el mundo desde las emociones, una forma de conocer el mundo es desde las emociones y otra es desde el pensamiento. ¿Mm? ¿Ah? Entonces las emociones tienen su racionalidad, no son irracionales, son muy racionales, son más racionales que el pensamiento muchas veces es bastante loquito, y a veces muy productivo y muy bueno, pero a veces un poquito loco. Las emociones impulsan conductas que son siempre racionales. Sí, por ejemplo, si yo quiero, alguien está enamorado de alguien que ha sido, regala chocolates, regala flores, hace conductas, te fijas. Si alguien está enojado con él, hace conductas relacionadas con eso. Hay una lógica de conductas que surgen del conocimiento del mundo a través de las emociones que entonces es una visión de en la mente nos está diciendo que tenemos dos formas de conocer el mundo. Una emocional, y que ahí está fundamentado, que es la primera, es como la más significativa, te fijas, o sea, es la manera que yo me encuentro y proceso informaciones del mundo. Y también, cuando creo que hay problemas, entonces llamo al pensamiento para que me ayude a resolver el problema que me está planteando la emoción. ¿Mm? Ah, lo interesante del mundo de las emociones es que las emociones llaman al pensamiento. El pensamiento, la emoción le dice, mira, hay un problema, no me gusta esta cosa que está pasando, entonces ya, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Es la emoción la que llama al pensamiento para diseñar estrategias para hacerlo. Me gusta, no me gusta. Incluso cuando uno lo está pasando bien. ¿Ah? ¿Ah? Ahí no está pensando mucho cuando está pasando, pero de repente uno dice, podría estar mejor. Es porque la emoción te ha dicho que hay un pequeño desbalance, que no está tan bien como yo pensaba, y entonces llama al pensamiento para volver a tener ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Es una información acerca de cómo yo estoy en el mundo. Y es una información racional y que tiene que ver conmigo, con mi experiencia, cómo yo me paro frente al mundo. ¿Mm? Ya. Entonces, las emociones son siempre en relación con el mundo, son intencionales, son en relación con el mundo, en relación con los otros, que es la realidad social, que es muy compleja también, y en relación consigo mismo, que es mucho más complejo todavía, mucho hay como tres realidades que las emociones nos conectan con esos tres. La escuela, lo bonito que tiene, es que nos permite ir practicando presencialmente, es decir, con cuerpo, las relaciones con los otros, las relaciones con el mundo. ¿Qué es lo que pasa a mí con las relaciones con los otros? Y los profesores, las profesoras, lo que tienen que hacer es un poquito guiar, orientar este proceso de aprendizaje. Cuando el aprendizaje está en Internet,
alguien tiene que estar bastante motivado para entrar a eso. Esta es una experiencia que han tenido. La experiencia como terrible de la pandemia, ¿ah? Es que los profesores hacían clases virtuales ante pantallas permanentemente apagadas. ¿Ah? ¿Quién sabe qué estaban haciendo los niños a su lado? ¿Ah? Y después nos sorprendemos que hay 50.000 niños que no entraron al colegio este año, ¿ah? 250.000 que han desertado. Es algo muy grande, porque estamos en un mundo, porque estamos planteados en un mundo desmaterializado. Estamos en un mundo virtual, como nuestra conversación ahora. ¿Ah? Que esa sería distinta que estuviéramos cara a cara físicamente. ¿Ah? Eh, entonces, en relación a lo que tú estás diciendo, eh, el- una dificultad de estar viviendo 8, 9 horas al día en un mundo virtual es descorporizar, desmaterializar las relaciones humanas, ¿ah? ¿Ah? Y sacarlas del espacio emocional. Igual uno puede tener unas emociones, pero en la relación está descorporizado y las Mm, emociones se sienten en el cuerpo. Hay algo. mm, Entonces, ese es un tema bien delicado que ha ocurrido, ¿ah? Y que es bien difícil procesar, yo creo. mm. ¿Mm? Bueno, Juan, ha sido una entrevista muy, muy aleccionadora, muy educativa para mí por lo menos. Espero que para todos los que la escuchen también. Recomiendo totalmente el libro de Juan, Siento, luego existo, de la editorial, se me olvidó decir, de la Universidad Alberto Hurtado. Te agradezco, Juan, esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Ya, no, gracias a ti. Mira esto, para cuando quieras, para estamos. Chao, Gabriel. Adiós.